Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Aquí tenemos el texto diario de la Watchtower del día jueves 8 de marzo del año 2018. Y el texto que comentó la Watchtower para ese día ha sido Isaías 60:22, que dice: el pequeño mismo llegará a ser 1000 y el chico una nación poderosa. Y esto es lo que dice la Watchtower, estimados amigos, en la revista Atalaya, la Atalaya del año 2016, del mes de junio. Dice así: la organización que componen los testigos de Jehová es excepcional. Es cierto que sus miembros son humanos imperfectos que cometen errores. Sin embargo, el Espíritu Santo ha hecho posible que la congregación mundial crezca y prospere. En 1914, cuando empezaron los últimos días de este sistema de cosas, los siervos de Dios era un grupo relativamente pequeño. Y aquí yo me quiero detener por un instante, porque aquí vemos que para la Watchtower, igualmente, los últimos días, dicen ellos, empezaron en 1914 el fin de este sistema de cosas. O sea, en 1914, cuando comenzaron los últimos días de este sistema de cosas. 1914, hace 104 años. 104 años que van corriendo, y ese periodo de tiempo que va corriendo, 104 años, la Watchtower lo llama los últimos días de este sistema de cosas. Y la Watchtower, por supuesto, dice que solamente faltan muy pocos años, estamos a la vuelta de la esquina para el fin de este sistema de cosas. Ya se están acabando estos últimos días, ya están llegando a su parte final. Una de las cosas, estimados amigos, que la Watchtower no dice, que no comenta, es sobre una profecía que me parece importante, que se encuentra en el libro de Jeremías. Una profecía que parece que la Watchtower ha pasado por alto. Y creo que sería oportuno que nosotros le demos un vistazo a esta profecía. Y aquí estamos, Jeremías, acá vean ustedes, Jeremías 49:39, acá estoy marcando, Jeremías 49:39, es una profecía interesante, donde dice: pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Tomen nota de este pasaje, que es muy importante. Jeremías 49:39. Dice que en los últimos días Dios va a hacer volver a los cautivos de Elam. Esto pues, dice Jehová. ¿Y cuándo ocurrirá esto? En los últimos días. Ahora, vean ustedes, estimados amigos, algo que me parece interesante que ustedes examinen conmigo, y está esto acá, que quiero yo mostrarles, que vayan y vean esta página que se llama Profecía sobre Elam. Pueden encontrarlo ustedes acá en este sitio, se llama gracethroughfaith.com. Grace, o sea, gracethroughfaith.com. Gracia a través de la fe es en español. Busquen ustedes el artículo de fondo, Profecía sobre Elam. Grace Through
Faith. Al final le voy a poner el sitio para que lo encuentre. Y acá el autor hace un estudio interesante sobre la profecía sobre Elam. Y acá citan Jeremías 49, 34, 39, donde Dios dice, pero acontecerá que en los últimos días que haré volver, dice, ¿no? Claramente que haré volver. Voy a regresar acá nuevamente, vamos a ver acá, vamos a volver acá para que esté más claro el asunto. Dice, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Jeremías 49, 34 al 39, aquí está este es el punto, ¿no? Esa es una profecía que está en Jeremías y que este sitio, esta página comenta con bastante acierto, ¿cierto? Bueno, aquí está. Van a ver ustedes que la Watchtower tiene algo que comentar acá, porque indudablemente si empezaron los últimos días en el año 1914, como dice la Watchtower, debió pues ya empezar, o por lo menos ya estar en el cumplimiento de esta profecía del retorno de los cautivos de Elam, ¿no? Como dice el Señor en Jeremías 49, 34, 39, especialmente el versículo 39. Y acá el autor hace un estudio interesante de Elam, ¿no? ¿Quién era Elam? Y vean ustedes quiénes son estas gentes. Se puede armar un caso desde el punto de vista de que persa y elamita no son dos nombres para la misma gente, porque habiendo conquistado a Elam, Persia se volvió el sucesor de Elam, cuyos habitantes originales, como le indica la profecía de Jeremías, han sido esparcidos a los cuatro vientos y han estado ausentes de las páginas de la historia por más de 2500 años. La evidencia de la diferencia de origen entre los elamitas y los persas vino de boca de no menos que el rey persa Darío el Grande, quien dijo: yo soy Darío, el gran rey, rey de reyes, el rey de muchos países y de muchas gentes, el rey de esta tierra extensa, el hijo de Wistaspa, de Acaimainit, persa, el hijo de un persa ario, de la raza aria. Algunos eruditos, dice acá más adelante, vean ustedes, estimados amigos, dice, algunos eruditos dicen que Irán significa tierra de los arios, y afirman que los iraníes no son descendientes de Sem, como lo fueron los elamitas, sino que lo más probable es que vinieron de Jafet, cuyos descendientes son en su mayoría caucásicos. Esto apoya el punto de vista de que Elam y Persia no son nombres diferentes para la misma gente. También los idiomas nativos de los dos grupos son distintos. Ahora, yo quisiera que ustedes vean entonces que el imperio persa invadió, la nación de Elam, opuesto por semitas, y estos fueron desparramados por diferentes partes del mundo, y pues el imperio persa se hizo del territorio elamita, y bueno, ya sabemos pues que hasta el día de hoy existe el imperio persa, sigue vigente. Pero acá, ¿qué le sucedió a Elam? No existe ningún registro de que los elamitas volvieron a emerger desde la conquista persa hace 2500 años. Algunas personas dicen que Jeremías 49-39, que es la profecía que estamos hablando, se está cumpliendo en este momento a través de los iraníes. Dicen esto en parte porque las principales instalaciones nucleares de Irán se encuentran en un área que una vez se llamó Elam. Su recién construido reactor nuclear en Bushehr, está en la costa este del Golfo Pérsico, en el corazón del antiguo Elam. Si ese fuera el caso, entonces la restauración de Elam por Dios es tanto corta como descuidada, puesto que el propósito establecido de ellos es oponerse al plan de Dios para Israel y está condenado a terminar en más destrucción. Entonces no, pues puede ser que esta profecía se esté cumpliendo ahora con Persia o Irán. Es imposible. Y acá el autor dice, tenemos que ser más cuidadosos, o tratemos de ser más cuidadosos. Dice, yo creo que hay un gran número de personas hoy en día que son culpables de interpretar la profecía bíblica a la luz
los eventos actuales, cuando a lo contrario es lo que debería ser. Estamos supuestos a interpretar los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. Estas personas leen las noticias mundiales y rebuscan en la Biblia para encontrar los versículos proféticos que parecen ajustarse a esas noticias sin investigar plenamente su historia para ver hasta dónde se han cumplido. Muchas de estas personas son novatas en cuanto a la profecía bíblica se refiere, pero otras deberían saber mejor. Luego dice acá el autor, francamente, yo no puedo decir cómo o cuándo Dios va a restablecer a Elam, pero basado en lo que actualmente sé, no me siento cómodo con la situación de Irán por Elam en Jeremías 49, 34, 39. La verdad es que no necesitamos a Jeremías 49 para saber qué le sucederá a Irán. Y la Biblia no dice cómo o cuándo Elam va a ser restaurado. La única cosa que sabemos de seguro es que Dios lo dijo y por lo tanto Él lo hará. O sea, esta profecía de Elam se va a cumplir tarde o temprano. Sobre todo me refiero en el periodo que se llama en los últimos días. La Watchtower, ¿cómo comenta esto? ¿Qué cosa puede decir al respecto? Porque si estamos viviendo en los últimos días del año 1914, no estamos viendo pues que haya un cambio en Persia o Irán, que ya es una nación que tiene miles de años ahí en un territorio que no era el de ellos, sino pertenecía a los elamitas, ¿no? una nación de semitas, y que por el paso de 2500 años no ha habido pues un retorno de estos señores a su tierra, a su territorio, ¿no es cierto? Como dice la profecía, que tendría que regresar. La Watchtower, ¿cómo interpreta esto? Si estamos viviendo los últimos días y se están acabando los últimos días, todavía no vemos algo diferente en Irán como para que podamos decir que efectivamente la profecía se está cumpliendo. O sea, ver destruidos a los iraníes, o sacados, o retirados, o invadidos nuevamente por los elamitas. Algo parecido puede ser que ocurra, una invasión contraria, o sea, en este caso de los elamitas sobre los persas, para sacarlos de su territorio y ellos retomar su territorio, tal como dice Dios en la profecía que va a ocurrir en los últimos días. No lo estamos viendo hoy, Persia sigue igual ahí en ese mismo sitio, no ha habido ningún cambio. Y esto tiene que ocurrir en los últimos días, tiene que haber pues un cambio radical en ese territorio, tienen que regresar los elamitas. ¿Qué dice la Watchtower al respecto? Hablan sobre los elamitas que van a regresar a su tierra, que es el actual territorio donde están ocupando los persas o iraníes. Es una señal muy interesante que se da en Jeremías para que estemos pendientes de que efectivamente estamos ya en los últimos días. Tienen que ver pues un cambio, ¿no? de la situación de los persas o los iraníes en su actual territorio. Tienen que salir, tienen que ser arrojados antes que se establezca el reino, antes que venga el Señor. La Watchtower, ¿qué dice al respecto? Hasta ahora no tengo mucha información al respecto. Yo diría que casi nada. Pienso que han pasado ya pues 104 años, de que la Watchtower dice que estamos viendo los últimos días, son un siglo y un poco más, y no vemos ningún cambio sobre Irán. La Watchtower, estimados amigos, siempre proclama y dice que estamos viviendo los últimos días, y para esto se apoya en Mateo 24, donde supuestamente Jesús habló de los últimos días allí en Mateo 24 y dio pues una serie de señales, una señal compuesta de varios eventos que iban a ocurrir antes de su venida, antes del fin del mundo, antes o durante el periodo llamado los últimos días, como son guerras, pestilencias, hambres, falsos profetas, falsos maestros y gran tribulación, etcétera. Y esta para la Watchtower son las señales indiscutibles que se están dando hoy de que estamos viviendo los últimos días, aunque en realidad estas señales de alguna manera se han venido cumpliendo en los siglos pasados. Claro, la predicación del Evangelio en todo el mundo es algo que va a ocurrir finalmente en los últimos tiempos, ¿no? Esto no venía ocurriendo antes, aunque para el apóstol Pablo ya el Evangelio se predicaba en todo el mundo, pero en todo el mundo romano. Pero siempre han habido guerras, pestilencias,
conflictos, etcétera, que se van a ir acentuando con el correr del tiempo. Eso también es cierto. Y esto es lo que ha venido ocurriendo en los dos últimos milenios. Aunque también en Hebreos se nos dice que Dios nos ha hablado en estos últimos días por el Hijo, y esto lo dice pues el apóstol Pablo ya hace más de 2000 años. Dicho esto, estimados amigos, nos preguntamos, bueno, queremos saber una señal definitiva, ¿no? No señal, sino un evento definitivo que nos haga ver que aparte de estas señales atmosféricas o de guerra, de violencia, hambre, etcétera, debe haber algo más que nos puede abrir los ojos. Y pienso yo que aquí tenemos una gran oportunidad de ver Jeremías, ¿no es cierto?, que hemos estado estudiando en la profecía de Jeremías en el capítulo 49, versículo 39, donde se dice que en los últimos días Dios pues restauraría a Elam, nuevamente a su tierra. Y Elam, pues ya hemos dado una reseña de quién era Elam, qué cosa le pasó a Elam, a la gente de Elam, y vamos a ver nosotros que en los últimos días esta nación, este pueblo semita, los elamitas, que fueron llevados cautivos por todas partes del mundo por esta invasión de los persas, ¿no es cierto?, que tomaron su territorio, ¿no? Tomaron el territorio de Elam, ¿no es cierto? Vaya un momento en que estos que han tomado posesión hace ya algunos miles de años atrás, ¿no es cierto?, algunos miles de años atrás, van a tener que abandonar esa tierra, y ellos mismos, los iraníes, van a tener que sufrir una atroz derrota por partes, pongo yo, por los mismos elamitas, o alguien que los saque de allí para que den el paso a los elamitas para que tomen su territorio nuevamente, ¿no? No se especifica bien el asunto, pero el punto es de que al final de los tiempos, al final de los días, Elam retornaría a su tierra y los iraníes serían destruidos. Y esto no lo vemos todavía en estos momentos. Ya han pasado 104 años, Irán ahí está todavía, amenazante, prepotente, siendo un enemigo de Israel, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, una nación musulmana, y bueno, y que se ven en la profecía de Ezequiel todavía en los últimos días, que va a estar pendiente, va a estar despierta, va a estar viva, no hemos dicho, va a estar en existencia en la época final, y que va a unirse con Gog para atacar a Israel, y en fin, va a ocurrir esto en los últimos días, y bueno, ahí pues vendría la destrucción supuesta pues de este pueblo que es Irán, ¿no? Entonces y ahí entrarían a retomar su territorio los elamitas. La Watchtower no dice nada al respecto, y creo que esta sería una señal estupenda para darnos cuenta que efectivamente ya estamos en los últimos días, ¿cierto? Esa sería una señal definitiva, porque como repito, la de Mateo 24 es muy cierto que va a ocurrir esto antes que Jesús venga, todas estas cosas que estamos viendo, hambre, pestilencia, terremotos, etcétera, y tantas cosas malas que vemos en el mundo, falsos profetas, falsos maestros, pero esto pues ha ocurrido siempre, desde la época de Cristo, ¿no? Y bueno, se ha ido acentuando, eso sí, con el correr del tiempo. Entonces podemos decir que estos últimos días han venido corriendo desde hace 2000 años, pero si vemos esta señal del retorno de los elamitas a su territorio, cuando veamos esto que se cumple, cuando Irán es destruido y entra Elam otra vez a retomar su tierra, ya sabemos que esos son los últimos días ya para que el Señor Jesús esté pues tomando posesión de su reino. Esa sería una señal interesante, y la Watchtower no dice nada al respecto. Y no lo dice, por supuesto, porque no coincide en nada con sus supuestas señales del fin, ¿no? Estamos ya en el fin del mundo porque, bueno, estamos viendo en el fin porque, en los tiempos del fin, porque, bueno, esto empezó en el año 14 con la Primera Guerra Mundial, y otras señales colaterales, el hambre, la guerra, las pestilencias, terremotos, etcétera. Y ahí se apoyan para decir, ya estamos viviendo en la última generación. Bueno, esto había que ver eso, ¿no? Porque estamos hablando de dolores de parto, no sé hasta cuánto más se van a agudizar los dolores de parto, pero una señal distintiva, definitivamente, es el retorno de los elamitas a su territorio. Y no se ve todavía esto por ningún lado. Ahorita, en este momento, Irán está bien puesta, bien parada en su territorio como país, esta nación está bien
erguida, está ahí todavía, no ha sido destruida, y entonces todavía no podemos decir pues que estamos en los últimos días. En los últimos días justamente regresarían los elamitas y saldrían estos señores del territorio, los persas, los iraníes, y esto no está ocurriendo ahora. Y esto sería pues un impasse para la Watchtower para seguir sosteniendo que estamos viendo ya en los últimos días este sistema de cosas. Ya estamos viendo, faltan solamente poquitos años, ¿sabes? 2 años, 3 años, estamos a la vuelta de la esquina del fin. Pero ahí está Irán, amenazante, todavía está erguida como nación. Mientras no veamos esa caída de esta nación y un retorno de los elamitas, no podemos decir que estamos en los últimos días, o sí. ¿Qué piensan ustedes, estimados amigos? Un comentario en voz alta, se los dejo para que ustedes lo mediten. Bueno, gracias y hasta un próximo video.